Gracias, señor presidente. Efectivamente, vamos a debatir este título cuarto, que aborda como mínimo tres grandes paquetes de cuestiones. Desarrolla la garantía juvenil en términos de lo que el Gobierno ha así entendido, que se debe de implementar en el caso español de este programa europeo. En segundo lugar, introduce modificaciones no menores en la regulación existente hasta ahora de la Estrategia Española de Empleo y, finalmente, introduce, efectivamente, como se decía hace unos instantes, un régimen más flexible en la regulación de las empresas de trabajo temporal. Y decía la portavoz socialista, y tenía razón, que evidentemente mi grupo ha discrepado también de la utilización por parte del Gobierno de este mecanismo jurídico de abordar en un mismo Real Decreto cuestiones tan amplias que no permiten, por ejemplo, que este debate se desarrolle en el seno de la Comisión de Empleo, que es la que pertocaría, o que perdamos la oportunidad de haber profundizado claramente en la garantía juvenil, que ha sido el gran instrumento de la Unión Europea para intentar hacer frente al problema del desempleo juvenil. El debate va a quedar extremadamente disperso hoy en esta tarde, en esta sesión tan larga de la Comisión de Economía. Y en relación al contenido concreto de la denominada garantía juvenil, tenemos la convicción de que esta va a ser una ocasión perdida y de que estos 1.800 millones de euros que en los próximos tiempos la Unión Europea va a trasladar a los presupuestos públicos españoles no los vamos a terminar de aprovechar de manera suficiente para hacer frente a problemas de fondo vinculados al desempleo juvenil, y que en muchos aspectos esos problemas de fondo van más allá de la propia coyuntura de la crisis en la que estamos instalados. Problemas que tienen que ver con debilidades de nuestros servicios públicos de empleo, de la colaboración del sector público con el sector privado en esta materia, de la ausencia de mecanismos que permitan a aquellos jóvenes que finalizan sus estudios encontrar salidas laborales a través de una orientación laboral parecida a la que tienen países de nuestro entorno, buenos mecanismos de segundas oportunidades, etcétera, etcétera. Cuestiones que tienen más que ver con fortalecer la capacidad básicamente de las comunidades autónomas, no solo, también de los ayuntamientos, pero fundamentalmente de las comunidades autónomas, de poder desarrollar estas políticas. Y, en cambio, buena parte de los recursos de la garantía juvenil se van a centrar en aquello que España viene haciendo desde mediados de los años 90, que es bonificar la contratación de personas, en este caso jóvenes, reduciendo parte del coste laboral de la contratación y sabiendo los límites que tiene ese tipo de política. Son las políticas que hemos utilizado y que nos han indicado que no sirven para responder a los problemas más de fondo de funcionamiento de nuestro mercado de trabajo. Y no sabemos, en relación al desarrollo de la garantía juvenil, si los problemas que van a tener las comunidades autónomas para poner en marcha la misma se han resuelto desde el punto de vista de que el mecanismo puesto en marcha por la Unión Europea exige que las comunidades avancen el 99% de los recursos de la garantía juvenil. La Unión Europea nos ha informado de que este tipo de recursos no cuentan a efectos del déficit estructural del Estado y del déficit estructural de las comunidades autónomas. Desde este punto de vista hay un punto mayor de flexibilidad, pero en términos de la capacidad de las comunidades autónomas sometidas a las restricciones presupuestarias que están sometidas, de poder avanzar el 99% de los gastos que implica poner en marcha la garantía juvenil, ahí tenemos dudas de que eso se haya resuelto. Y nos podemos encontrar en lo que nos resta de año que las comunidades autónomas no puedan poner en marcha los mecanismos previstos en esta ley. Por tanto, son cuestiones, el enfoque global que le da el Gobierno, una apuesta muy clara por las bonificaciones y las incógnitas en relación a si va a ser posible que las comunidades puedan efectivamente invertir estos recursos, lo que nos hacen afirmar esta convicción de ocasión seguramente perdida
en esta materia. Y decir, y antes de entrar en la presentación de estas enmiendas, que hay una cuestión que el conjunto de los grupos abordamos en nuestras enmiendas y que el Grupo Popular previsiblemente va a rechazar, que es la ampliación de la cobertura de la garantía juvenil a los mayores de 24 años, hasta los 30 años, ¿no? Y el Gobierno argumentará, los diputados de la mayoría argumentarán, no sin cierta razón, que la propia garantía juvenil establece ese límite de edad, ¿no? Pero ahí, desde el punto de vista de la problemática del desempleo en España, precisamente una de las características del desempleo en España es que no tan solo afecta a jóvenes menores de 24 años, sino significativamente afecta más a jóvenes entre 25 a 30 años que en el resto de la Unión Europea. Y que, por tanto, desde el punto de vista del interés de la sociedad española en su conjunto, tendría mucho sentido que España apostase por defender frente a la Unión Europea que estos recursos también pudiesen servir, en el caso español, para abordar las necesidades de los desempleados de mayores de 24 años. Entre otras cuestiones, porque una parte significativa de este desempleo juvenil, de mayores de 24, 25, 26, hasta los 30 años, está vinculado con un problema muy específico de nuestra economía, que ha sido el fin de la expansión del sector inmobiliario, que ha tenido, como todos sabemos, la repercusión de miles de jóvenes que abandonaron sus estudios para dedicarse al sector de la construcción y que hoy no tienen empleo en ese sector ni previsiblemente lo van a poder tener, a los cuales sería bueno que invirtiésemos recursos para su reciclaje profesional y se orientasen a otros sectores de actividad. No vamos a poder utilizar los recursos de la garantía juvenil para hacer ese tránsito de un sector a otro sector de los jóvenes desempleados mayores de 24 años. Y desde el punto de vista de Convergencia y Unió, y creo interpretar del conjunto de los grupos de la oposición, ahí hay una de las debilidades del planteamiento. Hoy las enmiendas van a ser rechazadas, pero el Gobierno, y sería bueno que los portavoces del Grupo Popular así se manifestasen, asumiese un compromiso de defensa en el seno de la Unión Europea de la ampliación de los recursos en materia de lucha contra el desempleo juvenil, también para jóvenes hasta los 30 años. Es una necesidad muy clara que demanda nuestra economía y nuestra juventud. Estas consideraciones de carácter más general, paso a referirme a las enmiendas que Convergencia y Unió ha presentado en estos capítulos, ¿no? Junto con la referencia que hacemos a la necesidad de ampliar la cobertura de edades de la garantía juvenil, a través de diversas enmiendas hemos intentado flexibilizar los requisitos que permitan a jóvenes que han finalizado sus estudios o jóvenes que sin haber finalizado sus estudios deben de beneficiarse de programas de segundas oportunidades, que no estén tan alejados en el tiempo para poder incorporarse a los mecanismos de la garantía juvenil. En los requisitos que el proyecto de ley que el Gobierno ha aprobado se introduce para permitir a jóvenes que han finalizado sus estudios reincorporarse a programas de la garantía juvenil, se les exige un plazo de haber abandonado sus estudios muy largo. Ahí he de decir que el Partido Popular nos ha ofrecido dos enmiendas transaccionales que vienen a resolver esta problemática y que van a permitir, efectivamente, a jóvenes que han finalizado sus estudios en 30 días poder ya participar de los programas de la garantía juvenil. En este sentido, creo que ahí estas enmiendas que presenta Convergencia y Unió y que son objeto de esa transacción, pues son una buena noticia, insisto, en los límites de lo que da de sí el planteamiento global que tiene el Gobierno. Decir también que es verdad que el texto del Gobierno, y ahí lo denunciaba la portavoz del Grupo Socialista, crea este registro específico al margen de la vinculación al conjunto de los servicios públicos de empleo. Nosotros no sabemos si esa es una buena respuesta o no, el tiempo nos lo dirá, pero sí que hemos querido garantizar que a ese registro y a la información de ese registro las comunidades autónomas puedan tener acceso. Y ahí también el Grupo Popular ha aceptado una enmienda
de Convergència i Unió a través de una transacción que resuelve esa cuestión. Insisto, con esa fórmula del registro que vamos a ver qué es lo que da de sí en los próximos tiempos. Decir también, y en relación, porque veo que se me empieza a agotar el tiempo, que en relación a las modificaciones que se introducen en la estrategia española por el empleo, los cambios que introduce el Gobierno suponen, en términos de aquello que se había aprobado en la anterior legislatura y que fue objeto de un acuerdo entre Convergència i Unió y el Grupo Socialista, el Gobierno socialista que entonces gobernaba, un retroceso en términos de reconocimiento de las capacidades de autogobierno de las comunidades autónomas. La estrategia española de empleo, y el señor Valeriano Gómez, que está en la sala, se acordará porque era el ministro, fue objeto de un amplísimo debate del Partido Nacionalista Vasco y Convergència i Unió con el Gobierno para encajar ese modelo al marco competencial que reconocen nuestros estatutos. Fue un proceso largo y complejo que resolvimos de manera más o menos adecuada. Con la redacción nueva que el Gobierno introduce en este Real Decreto, en este proyecto de ley, las cautelas en términos del respeto de nuestras competencias desaparecen. Y, por tanto, ahí mantenemos un paquete amplio de enmiendas que pretenden volver a los textos existentes hasta ahora y que protegían nuestro ámbito de actuación competencial, que nos parece absolutamente relevante en esta materia. Recentralizar en materia de empleo es alejar servicios, proyectos de las realidades concretas del tejido económico y social y no va a garantizar mejores políticas públicas, todo lo contrario. Y finalmente, el Real Decreto, el proyecto de ley, incorpora un régimen más flexible en relación a las empresas de trabajo temporal. Sobre la cuestión de fondo, nosotros podríamos compartir el planteamiento que hace el Gobierno en términos de esa mayor flexibilidad, pero sí que estamos defendiendo, y lo hacemos siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, que aquellas empresas de trabajo temporal que operen en más de una comunidad autónoma se mantenga su control administrativo por parte de la comunidad autónoma donde tiene residenciada la sede social aquella empresa. Eso es doctrina del Tribunal Constitucional y el Gobierno, en su proyecto de ley, recentraliza a esas empresas con presencia en más de una comunidad autónoma al ámbito competencial del Estado. Nos parece que eso llevará seguramente que este proyecto de ley, en esta materia, junto con otras, termine en el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional previsiblemente se reafirme en su doctrina. Es una pena que en estas materias Convergència i Unió deba dedicar buena parte del tiempo de su intervención a poner encima de la mesa vulneraciones del Estatuto de Autonomía de Cataluña que la legislación del Estado promueve en el marco de una política de recentralización que explica muchísimo el nivel de conflicto político que hoy existe en España. En este sentido, el proyecto de ley supone un retroceso intolerable para Convergència i Unió y de ahí las enmiendas. Y finalmente, con ello también, señor presidente, junto con las cuestiones directamente vinculadas a este proyecto de ley, Convergència i Unió vuelve a presentar un paquete de enmiendas que responde a demandas que el sector de la discapacidad en materia de empleo hace tiempo que nos viene planteando y que no estamos siendo capaces, Convergència i Unió, pero tampoco el propio CERMI, de hacer entender al Gobierno que a esas demandas, todas ellas orientadas a facilitar mayores oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, sean aceptadas. Desde este punto de vista, rogamos a la mayoría que atiendan la demanda, que no es una demanda exclusivamente de Convergència i Unió, sino que es una demanda del conjunto del sector de la discapacidad. Y con ello doy por defendidas nuestras enmiendas. Gracias.